cómo quedan por fuera en el ejercicio de la política las armas, pero también cómo quedan por fuera en el ejercicio de la economía las armas. Son dos asuntos aparentemente distintos, pero que en el desarrollo de las dinámicas territoriales, ustedes seguramente, y estoy seguro que es así, lo han constatado. Más allá de las dinámicas de lucro, repudiadas por nuestra sociedad, las del narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación intensiva, esas economías ilegales no solamente financian las guerras, financian el ejercicio de la política, financian el ejercicio incluso de la movilidad social, de las movilizaciones sociales en muchas ocasiones. Aparecen ante nuestros ojos en grandes estantes, en grandes vitrinas, seguramente en sectores bancarios y mucho más allá. Estamos hablando de dinámicas económicas ilegales que se lavan en la legalidad y que se trasladan más allá de nuestras fronteras y que tienen responsables más allá de nuestras fronteras. Y por tanto, pensar en cómo resolver esas conflictividades diversas, pero que se juntan, es el gran reto. El estallido social posibilitó que muchos y muchas colombianas despertaran a dimensionar la desigualdad. Los jóvenes que salieron a las calles se convirtieron en un hito para el país. Y ese hito, que fue reprimido, que fue distorsionado en muchos medios de información, suscitó también un nuevo ambiente para nuestro país. Y también, más allá de eso, nos permitió empezar a relacionar las violencias urbanas con las violencias rurales. Como los jóvenes, por ejemplo, en la ciudad de Cali, en los 13 puntos de resistencia, tuvieron que evitar, negarse a aceptar el uso de la violencia armada expresada y entregada por 13 oficinas que operan en la ciudad de Medellín. Jóvenes valientes que dijeron no a las armas para enfrentar a aquel que en ese momento los estaba agrediendo. Y también entonces se empezó a descubrir cómo a menos de 45 minutos de Cali, donde hay ETCRs, ocurrían asesinatos de firmantes de la paz. Y cómo caían líderes y lideresas asesinados. Y entonces empezamos a ver que los asuntos de las violencias urbanas están relacionados con las violencias rurales. Y quizás no lo vimos antes ni lo quisimos descubrir antes. En la época de Pablo Escobar, en la época de Don Berna y en la época donde hoy más de 17 grupos armados operan en la ciudad de Medellín y pueden mover sus fuerzas juveniles, más de 12.000, a los territorios del Bajo Cauca, del Urabá, o trasladarlos a Putumayo o al Meta, según lo que se requiera en las estrategias armadas que existen en nuestro país. Entonces, como ustedes verán, las dimensiones de la paz total, los retos de las transformaciones profundas son grandes. Somos conscientes de que nada es perfecto y que todo es perfectible. Somos conscientes de que es necesario que todos y todas estemos dispuestos a cambiar, y eso es abrirnos, a tratar de superar este país de las emociones tristes, el título del libro de Mauricio García, para que sea un país donde esas emociones tristes no se conviertan en expresiones de odio, de visión de enemigos internos y de destrucción del otro, y sí un país de inclusión. Por eso todos y todas tenemos que cambiar.
Cuando en estos casi 7 meses, desde el 7 de agosto, hemos escuchado a multiplicidad de expresiones de personas vinculadas a grupos armados, tanto los que ejercen la violencia en el campo como en la ciudad, tanto los que tienen motivaciones políticas y los que tienen origen político, como aquellos que no lo tienen y que son denominados como grupos criminales. Y a veces en esa confusión en que todo se parece con todo, hay un elemento común en sus narrativas, en sus manifestaciones y en sus expresiones de por qué acercarse a la paz total. Y eso común es en esas historias individuales que luego se vuelven colectivas, hay un asunto de fondo, la desigualdad. No hay ninguna historia hasta el día de hoy contada que no lo señale así. Y si uno tuviera la posibilidad de dejar solo la narrativa, sin decir de quién se habla, sin contar quién es el hombre o la mujer que habla, y lo pusiera uno en una mesa con cada grupo, los elementos de identidad de quienes están en armas, sería fácil de ubicar. Y hay otro segundo elemento que tiene que ver con las tragedias y los dolores que les han precedido en usar las armas. Tragedias de asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, confinamientos, exilios, asilos, y que no solamente ha sido para aquellos que ejercían la oposición política, sino aquellos mismos que venían del paramilitarismo, que confesaron en la ley 975, que manifestaron verdad y que por manifestar esa verdad, sus familiares eran asesinados, incinerados, y luego con un montaje judicial tenían que ser sentenciados en justicia ordinaria a 40 años de cárcel. Y entonces se explica por qué se reciclan las violencias, porque hay trampas, porque hay mentiras, porque hay engaños, porque hay un temor a la verdad, porque hay un temor también a las transformaciones que se requieren básicas para que Colombia pueda ser un Estado por lo menos moderno o premoderno. Y en esta primera fase de estos 7 meses, que es la primera fase de acercamientos, de medición de voluntad, de acercarse a una segunda fase, que es la fase dialógica, para luego, si todo esto resultara, a una tercera fase de implementación, encontramos o manifestamos claramente que el punto de partida es la ética de la vida. Y esa ética de la vida tiene 2 componentes fundamentales: el diálogo y la verdad en ese diálogo. Y eso ya implica transformaciones. ¿Qué es la ética de la vida? Es lo que ustedes han promovido por muchos años. Y el punto de partida para ganar confianza ha sido no torturar, no desaparecer, no asesinar, evitar confrontaciones con quienes tienen disputas armadas, sea por intereses en términos de las estrategias político-militares, o sea por las estrategias militares con el ánimo de lucro. Y un elemento adicional, la ética de la vida, que corresponde con el reconocimiento de nuestros propios orígenes, las aguas, los bosques, las piedras. Nuestra evolución ha pasado por ser piedras, por ser una pequeña ameba, una pequeña célula que se ha movido en el agua, hemos sido plantas. Esos son nuestros orígenes y nuestras raíces. Y allí varios de los grupos
que se han dispuesto a la construcción de la confianza en esta fase han parado la deforestación, han parado la destrucción de aguas y bosques, y en algunos casos han empezado a tomar decisiones para la reducción de las siembras de coca en sus lugares de control. Y en otros casos, en las ciudades, además, insisto, de parar los asesinatos, han empezado a trabajar en entornos urbanos sostenibles. Eso es la primera fase de la confianza. En esta primera fase de la confianza, en medio de muchas dificultades y con la necesidad propia de lo que significa la confidencialidad, hemos empezado a abonar el camino para esta segunda fase. Esa segunda fase que, si resolvemos las dificultades judiciales que ocurre al hablar con un grupo armado ilegal, donde claramente quienes son sus mandos, la mayoría de las veces son identificados, tienen cargos penales y ellos son parte de nuestro paisaje, y hay que resolver los asuntos judiciales, como levantar unas órdenes de captura para que puedan encontrarse y podamos encontrarnos y definir la ruta que sigue. Si logramos resolver las situaciones jurídicas, si logramos atajar las críticas que van a llegar, por lo que significará generar escenarios dialógicos en territorios específicos, donde ustedes trabajan, donde ustedes han estado, si logramos atajar y generar un ambiente adecuado, estamos seguros que ese escenario de diálogo va a contribuir con la participación de todos los actores sociales a que ese tránsito al Estado de Derecho lo tengamos tangible, visible, realizable con el concurso de todas y todos. Les decía que en la primera fase la ética de la vida se ancla con el diálogo. Ninguno de estos grupos confía en las instituciones ni el gobierno. Insisto, porque han nacido de trampas, mentiras. Y por eso hemos dicho claramente que lo que vamos asumiendo como compromiso es lo que nos es posible responder en coherencia desde el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que hay autonomía de poderes. Ser gobierno no es ser poder. Y son los ciudadanos y las ciudadanas quienes harán posible la paz total. Nosotros solamente somos un instrumento para que sus propuestas, sus apuestas, sean las que conduzcan a Colombia a generar un proyecto de nación, un proyecto de país incluyente con toda su diversidad. Si llegamos entonces a esta fase dialógica en nuestro país, con garantías y condiciones para los armados, pero para que los armados escuchen a los ciudadanos de esos territorios, a los ciudadanos del país, esos escenarios diferenciados, dialógicos, respetan la biodiversidad también de los sistemas de violencia que hay en nuestro país. ¿Qué significa eso? Les decía yo, hay que reconocer nuestra realidad tal como es, ya lo ha dicho el padre Francisco de Rú. Aquí muy difícilmente algo no está corroído o algo no está erosionado por valores que no corresponden a los valores propios de lo que llamamos una democracia.
uno constata que Colombia tiene un Estado formal de derecho, con muchos estados de hecho, donde el Estado ni es el monopolio de la fuerza, donde puede haber alcaldes, concejales, personeros, y la realidad, el poder, el que está legitimado por amplios núcleos de la sociedad, es ese otro poder. Y reconocer eso desde Bogotá es complicado, incluso desde muchos sectores de la academia. Pero yo estoy seguro, y por la sonrisa que veo, creo que nos estamos entendiendo, porque ustedes conocen los territorios, vienen de ellos, trabajan en ellos, se disponen a estar allí, y desde allí aportan todos sus elementos. Reconstruir entonces el Estado social y ambiental de derecho supone superar el uso de la violencia en la política y el uso de la violencia y de las armas en la economía. Pero supone un gran norte si el escenario de diálogo se consolida. El gran acuerdo nacional, que es un pacto ético, es el gran acuerdo de la paz. Y eso significa allí lo que cimentaría el proyecto de nación, de regiones, de múltiples regiones, con la inclusión de todas y todos. Y es un pacto, es un gran acuerdo nacional, insisto, que debe concitar e incluir a todas y todos. Cualquier exclusión hará que esto sea fallido. Todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, todos los sectores indígenas, todos los sectores afrocolombianos, todos los sectores campesinos, todas las expresiones juveniles, todas las expresiones de mujeres, que tendríamos que refrendar bajo el ejercicio ciudadano la gran apuesta de las conclusiones que se puedan derivar de la multiplicidad de acuerdos a los que se lleguen. Empresarios, empresarias, altos, grandes, medios, bajos, sin distinción alguna. Y eso significa romper la polarización. Significa conquistar, mantener el corazón vivo de los que eligieron este gobierno y conquistar el corazón vivo de aquellos que no votaron por este gobierno. Y significa la gran escucha de todas y todos, o si no, se hará inviable. Como el cálculo inicialmente no es político, es el de la ética de la vida. Todas las decisiones que se han tomado en derecho en esta construcción de paz, incluyendo los ceses de fuego, quieren ahorrarnos diálogos, escenarios de conversaciones en medio de dolores y tragedias que se pueden parar desde ya. Por eso los ceses de fuego son fundamentales, porque deben generar ambientes, propiciar confianzas, generar garantías para que la población que se encuentra sometida a múltiples violencias tenga un derecho básico a respirar, a dormir sin zozobra y a pensar libremente sobre lo que quiere, de su pedazo de tierra, del barrio donde habita, de la casa que tiene. Así que con estas palabras los invito a que profundicen su misión, su origen y los retos que tienen. En la Oficina de Paz encuentran las puertas abiertas para que podamos tejer juntos en esa fase dialógica que se avecina, que insisto,
con su esfuerzo, con su apoyo, con su voluntad, podremos resolver los obstáculos para que juntas y juntos diseñemos diversos mecanismos de intervención en y los territorios para construir la paz desde este país, y el país nuevo que todas y todos nos merecemos, el que desde hace más de 20 años ustedes vienen tejiendo, construyendo, soñando y proyectando. Muchas gracias.